Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles en este espacio www.anunciacion.com.mx, donde los líderes sociales pueden decir lo que quieran, como tengan que decirlo, con tal de que su mensaje llegue a quien tenga que llegar a través de Internet. El tema en este momento va a ser combate a la pobreza o combate a la opulencia, combate al monopolio, combate al acaparamiento de riqueza. Los huicholes en México nos enseñaron que se dice combate a la opulencia, al acaparamiento de bienes materiales, porque lo otro, dicen, es un eufemismo, es una falacia, es algo que no se cumple. Combatir la pobreza es un discurso, es un sofisma, es algo que no se tiene la intención de conseguir. Hay que decirlo claro, dijeron los huicholes, se llama combate a la opulencia. Y para hablar de esto y las sugerencias, los caminos que recomiendan los expertos, los estudiosos del fenómeno de la pobreza en México y que conocen también las rutas y tienen propuestas de camino para sacar a México adelante, son Edgar Martínez Ugalde, subdirector de Investigación y Análisis Sociopolítico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Buenos días, Edgar. Buenos días. Gracias por estar aquí. El doctor Jorge Pérez Pineda, coordinador de Ciencias Sociales y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, estoy bien, gracias. Pues sí quiero que todo el mundo los escuche, sí quiero que este programa de televisión lo podamos mandar por Twitter, por Facebook, por correo electrónico a quien tenga que llegar para que conozcan con calma en estos 36 minutos que vamos a platicar las propuestas que ustedes tienen, el análisis del fenómeno. Yo como comunicadora especializada en el altruismo, entrevistando constantemente a los líderes sociales, veo que los problemas sociales de México tienen que ver con un duelo enormísimo por falta de empleo. Son un montón de problemas secundarios que tienen que ver con las adicciones, la violencia, el abandono de niños enfermos y ancianos en instituciones. Son muchos, la delincuencia. Bueno, son un sinfín de causas sociales las que atienden las instituciones sin fines de lucro, pero que no van a acabar con ellas hasta que no haya trabajo para todos. No solamente es que haya comida para todos, sino que ese pan tiene que haber sido llevado a la mesa por el papá y la mamá para que los hijos estén contentos. Si no, no hay modo de corregir los problemas sociales. Entonces sí me interesa acabar con la pobreza. No, sí me interesa que México mejore, así que, a ver, ¿tú qué propones? ¿Cómo analizas el fenómeno? Mira, Tere, obviamente lo comentas muy bien. Aquí el principal problema sobre la pobreza o por qué se produce la pobreza es por la falta de empleo. Ya en alguna ocasión aquí en este mismo espacio había comentado sobre la economía de la producción, la economía del trabajo. Señalas bien el aspecto de que si no tenemos empleo, si los padres de familia no tienen un empleo digno, bien remunerado, no solamente es tener una actividad que les produzca una cantidad de dinero para subsistir, tiene que estar bien remunerado para poder combatir este fenómeno primero de la pobreza alimentaria, tal y como es dividida o se tiende ahora a dividir en México el fenómeno de la pobreza, entre pobreza alimentaria, aquellos que no tienen para comer, que en este país alrededor son de 20 millones de personas. Después sigue la pobreza de capacidades, que son aquellos que no tienen el ingreso para cumplir ni la canasta básica, ni los servicios de salud, ni los servicios de educación. Y luego viene otro sector, ese sector son aproximadamente 26 millones de personas. Y luego viene el sector de la pobreza patrimonial, que aparte de no tener para la canasta básica, la educación y la salud, no tienen para cumplir con las necesidades de vivienda y de transporte, y que son aproximadamente 8 millones. Estamos hablando de que en México son 56 millones de personas que viven en ese umbral de la pobreza, en estos tres estratos. ¿Esto referido a qué? Referido a la falta del empleo.
Y de estos estratos se deriva pues todo lo demás, el abandono, la ruptura familiar, los divorcios, enormísimas cantidades de divorcios por todos lados, separaciones, violencia, abandono de bebés en instituciones y bueno, todo lo demás, embarazos en adolescentes, drogadicción y alcoholismo desde muy temprana edad, callejerismo, indigencia, bueno, no es posible, es tremendo. ¿Tú qué nos dices? Sí, bueno, yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo en México ha sido importante. Primero, como lo mencionaba Edgar, ¿no? En el caso de identificar de qué tipo de pobreza hablamos, ¿no? Yo creo que habrá que identificar también esa parte, porque es un problema muy grande para nosotros y quizás una manera de irlo resolviendo es identificando el grado o el nivel de pobreza, como él lo mencionaba, alimentaria, de oportunidades o de capacidades. Y a partir de ahí, crear políticas públicas adecuadas para atender distintas naturalezas de la pobreza. O sea, no es lo mismo atender a un sector de la población que requiere un ingreso o a alguien que ya lo tiene, pero que aún así carece de otras cosas como servicios públicos, ¿no? De sanidad, educación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que un gran avance que ha habido en nuestro país ha sido ese, ¿no? El al menos definir qué entendemos por pobreza, ponernos de acuerdo en ver cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a cuantificar e identificar esos sectores de la sociedad que tienen estos problemas y en consecuencia apoyarlos. Y en ese sentido yo creo que la sociedad civil ha jugado un rol muy importante. Pero es lo que ya no queremos Sí. que llegue la canasta básica mediante un donativo Claro. de alguien que devolvió un poquito de lo que acaparó Sí. a una institución como Banco de Alimentos, por ejemplo, que entonces arma las canastas básicas, va y las reparte. Claro. Pero no tenía que haber sido esa ruta, la ruta tenía que haber sido más directa, donde los jefes de familia tienen en ejercicio vivo el derecho al trabajo, están trabajando, ganan sus ingresos y alimentan a los suyos, ¿no? La migración, la trata de personas, todo eso ha derivado, pues todos esos males sociales derivan de la falta de trabajo, ¿no? Claro, sí, la complejidad es esa, ¿no? O sea, ¿qué de todos los factores asociados a la pobreza tenemos que resolver primero? Y efectivamente, como ustedes lo han mencionado, el empleo es la primera base, ¿no? Es decir, si la gente no cuenta con un ingreso, buscará migrar, se dará el abandono en las familias, ¿no? Se darán ciertos problemas Venderán de descomposición a sus social, hijas, la ¿no? prostitución en México tiene mucho que ver con la pobreza, venden Claro. a sus hijas. Claro. O las mismas hijas se compadecen de sus padres y sus abuelos y se ofrecen en renta para poder dar algo de salud o de alimento a sus padres y a sus ancianos. Así es. Y esto no lo saben los que acaparan riqueza, no se imaginan a la situación crítica a la que orillan a las personas. No se imaginan. Yo creo que no, que mucho en este sector de la población donde se concentra la riqueza, desconocen la realidad de México. Sí. Desconocen la realidad de los pueblos, de las comunidades y también la realidad de la pobreza urbana. Yo concuerdo con Jorge en determinar qué pobreza tenemos por pobreza. Y los estudiosos señalan, bueno, el primer concepto es, la pobreza no es no tener dinero, la pobreza es no tener las capacidades para trabajar. Yo recuerdo, bueno, en los estudios se señala que en los años 50 se tenía un concepto en México de la pobreza muy distinto al que se tiene ahora. Antes en los 50 se decía soy pobre pero digno, así se concebía la gente. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, que al menos tenía poco para comer o tenía poco para la educación, los servicios públicos, pero yo no le pedía nada a nadie y el gobierno no me daba. Que el gobierno ya lo hacía a través de sindicatos y clientelas, bueno, pues es un mecanismo político, ¿no? De control político sobre Pero no era el sostén total económico de la familia. Ese era el tipo de pobreza. Ahora el tipo de pobreza en la que estamos inmersos se refiere mucho también a la miseria ya, ¿no? El de las comunidades indígenas, de los ancianos, de los niños, en los que ya es necesario darle una asistencia gubernamental o de la iniciativa privada porque no tienen cómo sobresalir de él. Pero imagínate, yo pienso, el problema de la sequía en algunas zonas indígenas y campesinas del norte del país, con sistemas de riego, respetando la posesión de la tierra de estas comunidades, para que ellos cultiven lo que haya que cultivar y que la ayuda sea los sistemas de riego, en lugar de estar dando y dando de comer a los hijos de un papá y una mamá que quisieran ser ellos los que con el sudor de su frente den de comer a sus hijos. Sí. ¿Por qué no estos sistemas de riego?
Sí, mira, parte del estudio que nosotros hacemos en el Instituto Mora, analiza incluso también la trayectoria de este tema a nivel internacional. O sea, ¿qué pasa con la ayuda al desarrollo? ¿Qué pasa con la cooperación internacional? ¿Por qué en África siguen igual de pobres? ¿Por qué en otras latitudes sigue habiendo problemas después de casi 40 años de estar fluyendo el recurso de la ayuda internacional, ¿no? Y lo que se ha encontrado es que, bueno, pues la ayuda sirve de distintas naturalezas, ¿no? Hay ayuda de corto plazo, de largo plazo, que sirve distinto. Y también vinculándolo a las concepciones de pobreza, lo que se ha encontrado es pues que efectivamente se debe de romper esa visión paternalista o asistencialista, ¿no? Que aquí los nuevos enfoques lo que están planteando es un empoderamiento de los individuos, ¿no? A lo mejor estrellado esta idea de no darles el pescado sino enseñarles a pescar y generarles una mayor autonomía para que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos productivos o puedan tener ciertas iniciativas, como tú bien mencionabas. No es darles el agua, llevarles la tecnología y dejárselas ahí que quizás se pueda echar a perder, sino que ellos mismos puedan tener la iniciativa de desarrollar ciertos proyectos de riego, de cualquier otro sistema que les permita la autosuficiencia, ¿no? El empoderamiento, el saber que ellos mismos son los que tienen la capacidad de salir adelante, ¿no? Y de sacar a sus familias adelante por ellos mismos sin necesidad de que alguien venga desde afuera, ¿no? Y sin que cada intento, ¿no?, sea aplastado, porque esto es lo más dramático. Han intentado 2, 3, 4 veces de crear sus formas de economía comunitaria y llegan las transnacionales, llegan a coaccionarlos, a rentarles sus tierras o a comprárselas definitivamente mediante todo un proceso de persuasión y coacción. Llegan y entonces ellos se organizan para jalar agua de río para sus cultivos tradicionales de una forma correcta, pero entonces llegan las industrias y se llevan el agua de los ríos a las grandes ciudades donde están las industrias. Entonces cada intento de los campesinos en México por salir adelante es fallido, porque llegan las mineras canadienses a instalar sus mineras de cielo abierto, a contaminar la zona, a privarles de la posibilidad de los cultivos tradicionales, o llegan los transgénicos y con patente además, no cualquiera los puede sembrar. No, o sea, tú dices bien, no hay que ser paternalistas, claro, pero tampoco se vale la competencia desleal de los ricos con los pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a corregir esto? Porque no es posible, es posible que sigamos dándole por su lado a quienes tienen dinero, porque a todos nos conviene no tener enemigos tan grandotes, pero ellos también sienten y tienen corazón y algo tienen que escuchar de los expertos que tienen remedios para México, ¿no? Pues vamos a un corte. Muy bien. Vamos a un corte y por favor compartan este programa con quien tenga que ser para que toquemos las fibras más sensibles de esos seres humanos maravillosos, emprendedores que se han enriquecido enormemente y que ahora tienen ya con urgencia la oportunidad de redistribuir la riqueza de una manera justa para que haya equidad en el desarrollo. Volvemos.
continuamos con el deseo de que los expertos nos digan cómo acabar con la riqueza extrema acaparada de parte de unos cuantos que no quieren perder, pero lo que van a perder es la paz si no se ponen las pilas para buscar la equidad en el desarrollo. Entonces, los caminos que propone el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado desde los asuntos legales, por ejemplo, cómo acotar el crecimiento, el acaparamiento de riqueza, cómo evitar los holdings, cómo obligar a que paguen todos los impuestos. Así es. ¿Cómo no subsidiar la luz a las transnacionales? Claro. Obviamente aquí siempre hemos tenido la disyuntiva en este país y en todos los países del mundo donde se habla de que si un país quiere ser rico necesita crecimiento, el famoso modelo del crecimiento. Pero en términos macroeconómicos. En términos macroeconómicos, esa es la disyuntiva, que la riqueza macroeconómica no baja a los estratos de la población más pobres, ¿no? Por supuesto que tenemos que referirnos a este tipo de riqueza porque es la riqueza de las naciones. No la podemos dejar a un lado, tenemos que utilizar los modelos económicos. Pero como parte de esos modelos económicos está la reforma fiscal. Digo, un país no tiene ingresos, un gobierno no tiene ingresos si no tiene una correcta política fiscal. Y es parte de lo que comentabas hace rato, que todos paguemos lo justo. Y hay sectores en este país y en otros países del mundo, parece que el fenómeno es muy similar en todos los países, donde los que tienen más ingreso, más poder adquisitivo, pagan menos impuestos que aquellos de clase media, media-baja. Porque también el sector más pobre no paga impuestos, están excluidos en la cuestión del IVA, en los primeros 5 deciles que se le llaman. Pero ¿cómo hacer para que el sector más rico pague impuestos? Bueno, pues esa es una política económica, una política fiscal que nuestros legisladores tienen que comenzar a tramitar, ¿no? No es posible, se ve en Estados Unidos, lo ha pedido Warren Buffett, lo han pedido en Francia, lo han pedido en Alemania, que estos sectores que concentran la riqueza paguen 35-36% y no paguen entre el 10 y el 12% de impuestos. Si ellos son los que más ganan, más deben contribuir. Sobre todo porque no es por una cuestión de justicia social, pero también es por una cuestión de que el Estado necesita ingresos. Pero como no tiene los ingresos de los más ricos, se va con la base cautiva. Y esos son los que cada vez más impuestos, y eso provoca que esas familias de la base cautiva no tengan para hacer negocios, microempresas, más capacidad de desarrollo. Claro. Es que si el gobierno de México obligara a los empresarios a pagar 36% de ingresos a aquellos que ganan mucho dinero, ellos dirían, no, pues es que entonces ya no voy a reinvertir y voy a cerrar algunas empresas. Y ¿sabe qué? Que todo México aplaudiría, porque entonces habría ya un competidor gigantesco menos. Y entonces los pequeños comerciantes, los medianos y micro, tendrían más oportunidad de entrar al mercado. En este país la mayoría... No puede ser que el gobierno se deje coaccionar porque un mega empresario le dice, entonces voy a cerrar mis sucursales y voy a desemplear gente. Será un competidor menos y la base social podrá aprovechar entonces un terreno para mercado. La mayoría de las empresas en este país son micros. Obviamente las empresas más grandes son muy pocas, sí son muy productivas, pero lo que tenemos que hacer y la recomendación que hacemos desde el Centro de Estudios Económicos es que tenemos que apoyar a las microempresas. Así es. A las pequeñas y medianas empresas, bueno, porque es la base de la economía. La Canacope, la Cámara de Comercio de Pequeño y así, de los empresarios en pequeño, se queja muchísimo de eso, de que llegan los supermercados gigantescos y desaparecen las lavanderías, la farmacia de la esquina, la miscelánea, la zapatería, hasta el sastre de la esquina, ¿no? Sí, que son los principales proveedores de empleo, ¿no? De ingreso, de sustento para muchas familias, ¿no? Y de el desarrollo de algunas profesiones que se han ido perdiendo, ¿no? Estas pequeñas profesiones de la sastrería, esto que mencionas, pues ya es difícil encontrar esto, ¿no? Ahora, por otro lado, bueno, también la importancia del fomento de la competencia, ¿no? Yo creo que en este apoyo a las pequeñas empresas es importante y finalmente por la parte que tú empezabas, el aspecto jurídico, pues es que mientras no se respeten las leyes, ¿no? Pues es difícil que esto funcione. Tenemos
a la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Por ejemplo, que supuestamente regula este tipo de conductas monopólicas de algunas empresas, y si vemos cómo está constituido, pues no tienen herramientas coercitivas a veces para penalizar a algunas empresas que abusen de su posición dominante en el mercado. Entonces, pues este tipo de elementos son los que fallan, ¿no? A nivel internacional, nosotros lo que hemos observado, ¿no? A partir de los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, que intentan resolver la pobreza en el mundo, lo que hemos identificado es que hay como 3 pilares, ¿no? Relevantes en torno a cómo hacer funcionar esto de la solución a la pobreza, ¿no? Identificamos primero el aspecto del financiamiento, ¿no? O sea, cómo se están circulando los recursos, ¿no? ¿Quién los está dando, no? Antiguamente el sector público era quien los estaba dando, y se observa que cada vez empiezan a participar otros actores. Quizás sea polémico, ¿no? Esta parte de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, cuando tú decías, es que también las grandes empresas tienen que empezar a aportar, ¿no? O a compensar, ¿no? Por los daños que hacen, y quizás es que una de las herramientas su éxito empresarial. Tienen que convertir en proveedores a los más pobres. Tienen que hacer socios a quienes tengan que ser socios y no empleados. Exacto. Y en esa línea, bueno, viene una segunda parte, que es la gestión orientada a resultados, que también la cooperación internacional señala como un elemento importante, donde puedes encontrar también estrategias donde la empresa está empezando a implementar algún tipo de soluciones para combatir la pobreza, como pueden ser los negocios inclusivos, ¿no? Buscar algún tipo de empresas pequeñas que se adhieran a la cadena de valor de la gran empresa y les ayuden efectivamente a generar pues empleo, riqueza y mejores condiciones laborales para esta gente. Y finalmente, pues el tipo de vínculo, de cooperación intersectorial, ¿no? Entre los distintos actores que se están vinculando en la sociedad, ya no solamente otra vez gobierno o empresa que se piensa que son los únicos que pueden aportar la resolución de la pobreza, sino también ver qué puede hacer la sociedad civil, cómo se puede vincular de una mejor forma, la academia también, qué más puede aportar, ¿no? En capacitación, en otro tipo de elementos, ¿no? Y bueno, de alguna manera el trabajo que hacemos en el instituto vincula todos estos elementos y tratamos de aportar todo esto a la sociedad, ¿no? Ahora, hay una corriente filantrópica en México que ha penetrado en todos esos ámbitos y que ha hecho creer que vamos bien y no vamos bien. O sea, no puede ser que por el posicionamiento de una marca en forma gratuita para anunciar una obra filantrópica se esté realmente beneficiando y sacando de la pobreza a México, ¿no? A ver... Sí, ese famoso fenómeno del clientelismo que no solo se da en gobierno, también se da en iniciativa privada, y hay que decirlo claramente. Exactamente. Lo que quieren los mexicanos es trabajar. Sí. Y saben trabajar. El ejemplo lo tenemos con los que se van a Estados Unidos. Se vuelven tan productivos, tanto que la riqueza... imagínense, son 13 millones de mexicanos los que están en los Estados Unidos trabajando. Ellos producen... Lo que producen en Estados Unidos, la riqueza que producen es similar al PIB de México. Estamos hablando de 14,000 billones de dólares. Fíjate. Solamente esos 13 millones. Aquí tenemos una PEA de 48 millones de personas. Si esa PEA fuera tan productiva como son esos 13 millones de mexicanos que se van a Estados Unidos, ¿qué sería de este país? Pero claro. ¿Por qué ellas sí pueden hacerlo? Porque ellas sí tienen trabajo. No es una cuestión de que el mexicano no sepa trabajar o no tenga el conocimiento poco o mucho, no estamos hablando de conocimientos profesionales. O sea, estamos hablando de que hay la intención de trabajar. Lo que necesitamos, eso es lo que decía Jorge, esta cuestión de organizarse gobierno, sector privado y sociedad para encontrar los mecanismos que lleven a la población a que por ellos mismos salgan de la situación de la pobreza. Y aquí es muy importante también el fenómeno que no se nos olvide. La pobreza surge por la ignorancia. Aquí el sistema educativo es el que tenemos que cambiar rotundamente, radicalmente. Y tenemos que no menospreciar el trabajo del campo. Sí. No puede ser que el sistema educativo rural sea el mismo que el sistema educativo urbano. Entonces, enseñar a los chicos la tecnología y el inglés, pero con menosprecio a la tierra, al trabajo de campo, pues entonces no estamos haciendo un buen servicio a la población mexicana. Es que si estamos hablando de que el primer estrato o el más delicado de la pobreza es la alimentaria, pues cuanto más tenemos que combatir la pobreza rural y tenemos que apoyar el campo. Nosotros tenemos que ser autosuficientes en ese sentido. Primero es la alimentación. Tendríamos que ser. Y a nivel nacional, ¿cuánto importa? Y en el mundo es igual. ¿Cuánto importa México en alimento? ¿Cómo está la balanza comercial en cuanto a importación y exportación de alimentos? Pues ahí hay un gran problema, y viene desde los
90, nuestra balanza es deficitaria, es decir, éramos un país que tenía una suficiencia alimentaria, una autonomía alimentaria desde los 50, mediados de los 50, 60, ¿no? Todo lo que fue el desarrollo estabilizador, que incluso surtíamos al mundo de muchas materias primas y de muchos bienes, y justamente lo que se ha observado es que a partir del TLC, justamente, ¿no? La apertura comercial, pues México ha empezado a ser más dependiente de las importaciones de alimento, ¿no? Y teniendo 43 millones de personas en la edad económicamente activa sin trabajo. Claro. Y yo lo atribuiría un poco a políticas públicas mal focalizadas, ¿no? Posiblemente, ¿no? En la que no se le ha dado oportunidad a esta gente de reorganizarse. Si bien el TLC planteaba una prórroga de 15 años para algunos productos que eran básicos para la alimentación mexicana, a pesar de eso, quizás no se dieron los apoyos relevantes, ¿no? En el camino desapareció la banca de desarrollo, por ejemplo, en el país, ¿no? O gran parte de la banca de desarrollo que apoyaba a estos sectores. Queda Financiera Rural, ¿no? Que ya no es lo que era el equivalente a la Banrural, y ese tipo de apoyos, ¿no? Que estaban destinados al campo, en aras de competir, ¿no? O de meter el argumento de la competencia entre las empresas y entre los países, ¿no? Es que usaron organizaciones intermedias, ¿no? Para pasar los recursos al campo en lugar de darlos directamente al campesino por menosprecio otra vez al campesino. Claro, siempre el productor es el que sale perdiendo. Sí. Por el intermediarismo. Pero aparte coincido con Jorge en esta cuestión del TLC, que en área agrícola es muy desigual, porque en Estados Unidos el gobierno, los subsidios que le otorga a sus agricultores son enormes. Entonces competir en este país o que el campo compita con ellos es casi imposible, pero esa es una cuestión de carácter de normas del Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos no cumplen. Ellos simplemente dan los subsidios y aquí no podemos competir con eso. Bueno, y no podemos ser inmunes ante estos problemas. No, el día que nos deje de doler el corazón por ver la pobreza y la injusticia, entonces ese día ya no servimos para nada. Vamos y volvemos.
Nos queda claro que el modelo económico que rige al mundo es el que ha generado la pobreza en el mundo. 75% de los habitantes del planeta son pobres o pobres en extremo o sin comida, en fin, todas las formas de expresar la misma situación. Personas que viven en angustia injustamente porque pudiendo tener un trabajo no lo tienen, porque alguien o les robó sus tierras o acaparó el mercado, algo pasó. Pero esto es un asunto global y México lo está viviendo tremendamente, ¿no? Ahora, desde México no se puede hacer una propuesta de un modelo económico diferente para el mundo. Seguramente que hay muchos estudiosos, ustedes tendrán conocimiento de muchas posibles rutas para sacar adelante al mundo. Ahora sí que al mundo, no solo a México. ¿Qué modelo tienes como propuesta? Mira, en ese hemos planteado obviamente que la riqueza y el empleo no es más que resultado de la inversión. No hay otro modelo en masificación que a partir de las empresas. Las empresas son las que dan el empleo. En este país el 80% del empleo lo hace la iniciativa privada. Necesitamos más empresas. Pero no solo necesitamos empresas que den un empleo, necesitamos empresas que den empleos bien remunerados, que dignifiquen a la persona. Ser un trabajador en este país en muchos casos resulta ser más un problema para el propio trabajador y para el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque la burocracia gubernamental impide que haya un desarrollo empresarial importante. Ya se han dado pasos muy importantes en el gobierno federal para que cada vez haya más regulación en el entendido de que haya más empresas. Pero también, ya una vez que se establecen las empresas, cumplir con los reglamentos para tener el negocio es terrible, ¿no? Es una burocracia que afecta. Las empresas terminan, que la mayoría son microempresas, terminan cerrando el negocio. Y la mayoría de esas empresas son familiares también. Entonces estamos en un círculo vicioso. Y es devastador cuando quiebra una empresa familiar. La política pública tiene que ser en ese sentido, o sea, apoyar a la creación de las empresas. Y una vez que es eso, también lo que tenemos que hacer es que la gente, tanto el que tiene el capital como el que va a trabajar, entienda que debe adecuarse a la formalidad y no a la informalidad. La informalidad es una válvula de escape en este país, hay que decirlo, para todos aquellos que no tienen un empleo formal. Pero hay que decirle a la gente que tener un empleo formal les va a beneficiar mucho más, porque van a tener servicios de salud, van a tener Infonavit, van a tener todas estas cuestiones que son inherentes a un trabajador aquí en México y en cualquier parte del mundo. Mientras no entendamos que tenemos que adecuarnos a la formalidad, el tema de la pobreza va a ser difícil combatir, porque el Estado necesita recursos. ¿Y para qué necesita recursos? Para que hayan carreteras. Lo pongo el ejemplo muy sencillo, ¿no? Para que hayan carreteras. Si hay carreteras, se distribuyen los productos, hay consumo. Si hay consumo, hay una economía de trabajo. Y obviamente este país será otro, ¿no? Pero tenemos que hacer ese bueno, trabajo. tanto roba el pobre que trabaja en la economía informal con un negocio informal, como el súper rico que se las ingenia y hace circo, maroma y teatro con los números a través de sus contadores súper expertos en evadir impuestos, ¿no? Sí, en México estamos dados a no pagar impuestos y no podemos seguir así, ¿no? Bueno, ¿y tú qué propuesta tienes para la economía de México y el mundo? Yo creo que el problema al día no son tanto las propuestas. Yo creo que ideas ha habido desde hace décadas, diría yo, y el problema es en el trasfondo de todo lo que menciona Edgar. Yo creo que está el aspecto otra vez legal, ¿no? El cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las reglas, y también un aspecto de los individuos, ¿no? O sea, cómo los individuos se manejan en la sociedad pensando en cuánta riqueza quiero tener, ¿no? Una serie de valores que no existen en la sociedad o que se están perdiendo, de que la gente tiene esas ganas de acaparar riqueza, las empresas en consecuencia también quieren más ganancias, más beneficio, pero ¿para qué? O sea, yo creo que el beneficio por beneficio no sirve, ¿no? Y más si estamos en una sociedad en la que interactuamos todos. En términos de estos modelos o de ideas, me viene a la mente de la responsabilidad social. Se cree que también es una cosa nueva. Bueno, el tema de la responsabilidad social se viene estudiando desde los años 50, ¿no? Del siglo pasado, donde ya hay esta propuesta de que el empresario tiene que ser corresponsable o responsable con sus grupos de interés y con la gente en las comunidades en las que actúa. Pero cuando vemos hoy día que ese concepto se utiliza en algunas empresas para limpiar su imagen, por ejemplo,
estamos desvirtuando esos valores, ¿no? Entonces, el gerente o el individuo quien lo hace, o sea, no nos olvidemos que detrás de esas empresas o de estos elementos de los que estamos hablando, estos actores, pues hay individuos. Entonces, mientras no lleguemos también a ese convencimiento de que el individuo es el que tenga una visión propositiva y distinta y corresponsable, pues no podemos construir una nueva sociedad, ¿no? O sea, por muchos modelos que queramos poner sobre la mesa, ¿no? O en algunos países, si no trabajamos a nivel de los individuos, va a ser difícil asimilar esto. La corrupción seguirá existiendo, el abuso seguirá existiendo, el individualismo seguirá existiendo, ¿no? No sé, conductas anticompetitivas, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, hay que trabajar, yo creo que en lo micro y en lo macro, ¿no? También en ese sentido, y llegar a quien toma las decisiones, ¿no? O sea, los políticos también juegan un rol muy importante. Podemos tener esa propuesta de nuevo modelo, pero si unos políticos no aprueban ese modelo, si las empresas no lo apoyan, pues difícilmente pueden cambiar las cosas. Y aunque ¿no? lo aprueben, si el aparato burocrático es tan delgadito, en algún tiempo se criticó porque era gordo, ¿no? Después se redujo a la mínima expresión y no hay quien supervise el cumplimiento de la ley. Es tremendo, ¿no? Sí, así es, y comparto la idea de Jorge en el sentido de hacer un llamado al próximo gobierno y de hacer un llamado al próximo Congreso de la Unión. En sus manos está cambiar el orden jurídico. No lo puede hacer el Ejecutivo propone, pero como dice la fórmula, el Legislativo dispone. Y mientras los legisladores, con todas estas medidas que se proponen aquí y otros más fuera de este lugar, que han propuesto, mientras ellos no las retomen, no las estudien y no se comprometan a sacarlas, no vamos a salir de este problema de la pobreza y vamos a seguir en un círculo vicioso de clientelismo. Ahora, el tema tiene su raíz de fondo en la cultura materialista, hedonista. Estamos hablando de filosofía. Sí. ¿No? Y por poquito y tocamos la teología en el sentido de la omisión de lo trascendente, la omisión de Dios, ¿no? Sí. Entonces, el ver al ser humano como materia nada más y olvidarse que tiene alma y espíritu, el no reconocer que lo que hace feliz al ser humano es el amor y basarse y tener como principio y fin de cada mañana y de cada noche el tema del dinero en la vida humana, es lo que ha hecho que vivamos de esta forma, ¿no? Claro, o sea, aquí de lo que hablamos es de valores, ¿no? Que como tú mencionas, incluso en la religión están descritos, el compartir, ¿no? El compartir el pan, ¿no? El vino, etcétera. Es decir, estamos hablando de una sociedad, no estamos hablando de individuos atomizados. Y lamentablemente lo que el mercado a veces genera es esa visión de que cada quien tiene que ir por su lado en vez de buscar esa armonía social, digamos, ¿no? Hay modelos también pensando en estas ideas que estábamos planteando. En Europa la socialdemocracia, por ejemplo, había buscado, ¿no? Por ahí el estado de bienestar, ¿no? De muchos países que ahora con todos estos cambios y de la crisis están perdiendo prestaciones sociales, muchos países europeos que eran el ejemplo a seguir para muchas otras economías como la nuestra, ¿no? De cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a la sociedad. Y otra vez parece que el tema de los individuos por encima de lo social o de lo colectivo es más relevante. Entonces yo creo que se ha perdido ese balance, se ha perdido de vista esa cuestión y se tiene que retomar de alguna manera, ¿no? ¿Y ustedes qué están haciendo para ello? Porque ustedes tienen autoridad para hablar en términos de lo económico y de lo político económico, y entonces eso les da todavía más autoridad para hablar de lo filosófico, ético, moral. ¿Qué están aportando en ese terreno? Porque alguna vez hubo valientes que hablaron de que creer en Dios era infantilismo, por ejemplo, y se impusieron y lo lograron, que Dios había muerto y se impusieron y lo lograron. Entonces estamos esperando líderes con conocimiento de causa, capaces de analizar tal cual como es la situación real hoy en el mundo, para que levante la voz y diga, Dios sí existe, el ser humano no va a ser feliz ni que tenga todos los coches del mundo, ni que tenga todo el oro del mundo. O sea, tienen que hablar ustedes, porque pues... Claro, mira, nuestro trabajo se enfoca mucho a dos vertientes, dos grandes vertientes. Por un lado trabajamos con algunas instituciones del gobierno, ¿no? Con las que se tratan muchos estos temas de lo que se hace en el instituto, ¿no? Desde aspectos culturales, aspectos políticos, aspectos sociales, ¿no? Instituciones como el IFE, CONACULTA, Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? El INAFED, distintas instituciones que tienen a su vez vínculos con distintos órdenes de gobierno, ¿no? Con municipios, con estados, etcétera, ¿no?
Y a través de esos canales, ¿no? El trabajo que nosotros llevamos es pues analizar esa realidad social, analizar la problemática social y plantear soluciones en algunas de estas esferas, o plantear incluso capacitación que permita a la gente enfrentar de una mejor manera los retos que se enfrenta en su situación cotidiana, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos hace rato de la parte internacional, en la que suelen también llegar recursos a nuestros países para beneficiar a ciertas poblaciones, ¿no? Estamos ahorita, por ejemplo, con un diplomado de cooperación internacional, donde se les da no solo lo teórico, sino también las herramientas de gestión. ¿Cómo yo tengo que armar un proyecto para bajar recursos y aplicarlo en mi comunidad? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué me dice la normativa internacional para hacerlo? Entonces, ese es el otro canal. O sea, también podemos interactuar con la población, con la gente de la sociedad civil o de otros ámbitos del país que se interesen en capacitarse para llevar soluciones a sus comunidades. Entonces, ¿no? inculcar en todo momento la cultura de una perspectiva de comunidad, ¿no? Cultura de comunidad. Pues nuestra visión es de la cooperación entre actores, ¿no? Sí. Cooperación intersectorial, cooperación internacional, una relación de corresponsabilidad entre los diversos actores, ¿no? Muy bien. ¿Y con eso se va a erradicar la cultura materialista o qué? No, yo creo que esos son dos temas distintos. Yo diría que eso es un aspecto de concientización. Si no metemos filosofía sí. en cualquier enseñanza, sí. ¿tú qué me...? Yo lo he comentado, digo, como parte de la iniciativa privada, del sector privado, la cuestión del libre mercado pura la rechazamos en ese sentido, ¿no? En el sentido de la ganancia pura, de no tener la dignidad de la persona. Nosotros propugnamos, y lo hemos hecho, el Consejo Coordinador lo ha hecho desde sus inicios, por una economía de libre mercado con responsabilidad social, con subsidiariedad, que sea la propia gente la que salga con el apoyo necesario con las empresas. Es necesario, no podemos tener empresas que no se apoyen en la persona, en la trascendencia del ser. Todas las propuestas que nosotros hacemos desde el CESP, tratamos de hacerlas desde ese punto de vista. Primero sí, es sobre la persona, pero obviamente necesitamos lo que existe en el mundo, que son los modelos económicos, que sí es la macroeconomía, pero hacerla llegar a la microeconomía. Y desde ese punto de vista, tratarlo de hacer con los estudios, tratarlo de hacer con la interacción con el gobierno, con el Congreso, con otras organizaciones que también van en este sentido, y tratar de comprender que lo que tenemos que hacer es dignificar a la persona, dignificar al empresario, dignificar al gobierno, al sector público, ética en la economía. Exacto. Existe una medición internacional que declara el país feliz cada año. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces yo me refiero un poco a eso, divulgar más ese tipo de cosas, ¿no? Los puntos que toman en cuenta para declarar o no a un país feliz. Claro. Y es que, claro, hubo economistas que se dieron cuenta que aunque la macroeconomía marcara muy alto, podía sin embargo la población de ese país marcado muy alto ser una humanidad desdichada, porque no había redes sociales, lazos afectivos y emocionales, porque el matrimonio ya no existía, porque los hijos estaban en problemas de drogadicción, de alcoholismo, de farmacodependencia, de narcotráfico. Entonces no era un país feliz, ¿no? Claro. El que fuera muy rico materialmente. Entonces esto no lo divulgan sus organizaciones. Sí lo divulgan. Desde el punto de vista, bueno, yo en lo personal mi área es político-social, y yo tengo claramente y tenemos claramente entendido en la institución que la familia es fundamental aquí. Tenemos que recapturarla, tenemos que volver a los principios básicos de la sociedad, y el principio básico es la familia. Lo decía Aristóteles, ¿no? Qué bueno que lo dices. Sí, nuestro trabajo es similar. Desde la academia, no solamente por la investigación, sino en la docencia, trabajamos con los individuos, ¿no? Trabajamos con las personas, con esta parte que decía de empoderarlos, de darles ese conocimiento para transformar su realidad, ¿no? Y transmitir aspectos sobre otro tipo de indicadores, ¿no? O sea, además de eso está el índice de desarrollo humano, ¿no? El índice de pobreza humana, el índice de Gini. Hay muchas otras medidas que nos hablan de la pobreza o de distintos niveles de desigualdad, ¿no? Que aquí también habría que acotar, si hablamos de pobreza o de desigualdad, ¿no? Que en el caso mexicano yo creo que hay más desigualdad que pobreza al final del día, ¿no? Entonces, es decir, si hay muchas cuestiones que nosotros hacemos, que publicamos, que difundimos, ¿no? En foros, a través de nuestros libros, etcétera, ¿no? Estudian y difunden también la forma de organización social y económica de las pequeñas comunidades campesinas en México o indígenas, que son ejemplares, porque todavía existe el
trueque, ahí nadie se muere de hambre, el que tiene más no se siente dueño de lo que tiene, sino que lo comparte con los suyos cuando tienen menos, en fin. ¿Sí hacen análisis? Se tiene que hacer los análisis porque obviamente en los estudios socioeconómicos tienes que tomar el estrato más bajo, el estrato más alto, pero aparte cómo evolucionan y cómo están trabajando esos sectores. ¿Qué rescatarías de esas comunidades, de su forma de organización económica y social? Me parece que son buenas, me parece que son una opción formidable. Es la opción para aquellos que la macroeconomía no decanta, ¿no? Los beneficios de la macroeconomía. Creo que hay estas comunidades que tienen que salir con esos mecanismos. Hay que apoyar esos mecanismos con el respeto a las personas, desde luego, que las autoridades sean más incluyentes sobre estos mecanismos, que los apoyen más, que se retroalimenten y que el estilo de vida, ¿no? Claro. Y de organización social y económica que favorece a todos en una misma comunidad. En cambio llega a una transnacional y se convierte la zona devastada en términos de lo humano, ¿no? En tu caso, ¿has analizado estos fenómenos de economía solidaria dentro de comunidades pequeñas? Hay muchos casos, ¿no? En varios países, no solo el nuestro, donde ha funcionado estas estrategias, como tú sabes, del trueque, ¿no? En la crisis argentina, ¿no? Se intercambiaron a través de papelitos, ¿no? Algunas actividades, ¿no? O necesidades, es decir, hay una gran cantidad de estrategias que han surgido y sí las utilizamos para ejemplificar, ¿no? Como casos de éxito o como posibles soluciones a ciertos problemas que a lo mejor no hemos identificado una solución concreta, ¿no? El trabajo de las cooperativas, por ejemplo, que recientemente vuelve a tener un auge en esta última década, ¿no? Que se había perdido, que no estaba regulada adecuadamente, que no era bien vista, pues también empieza a tener un rol distinto en México, ¿no? Y gracias a eso hay varias comunidades que están teniendo proyectos productivos interesantes que les permite tener una forma de ingreso y de trabajo y de vida, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿y cuántas organizaciones hay en México semejantes a las de ustedes, al Instituto Mora y al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado? Mira, nosotros somos un instituto público que pertenece a la red de centros públicos de CONACYT. Somos cerca de 60 centros a nivel nacional en distintas áreas. No todos se dedican a las ciencias sociales o a la historia. Hay centros en materia de salud pública, de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces somos cerca de 60 instituciones. ¿Y semejantes a ustedes? Así como el Instituto Mora. Sí, así es. Obviamente está el Instituto Espinosa Iglesias, con los que tenemos colaboración, está GEA, está CAPEM, están muchas organizaciones que son similares a la nuestra y que todos, es como lo comentaba, todos tienen estudios, tienen especialistas, todos han dicho lo que se necesita. Y tienen una visión humanista. Y tienen una visión humanista. Pues entonces ya, por favor, tengan su programa de tele. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Es importante educar en el amor a nivel empresarial, no solamente a nivel humano, sino a nivel empresarial, a nivel gubernamental. Tenemos todos que reeducarnos en el amor y reordenar los valores. No pueden seguir las cosas por delante y al final las personas. Tenemos que volver a poner a la persona humana en primer lugar y de ahí para atrás todo lo demás en la existencia, ¿no? Entonces, pues sí es urgente que tengan ya su programa. Les pregunté esto precisamente para medir, pues si son un montón de organizaciones dedicadas a los estudios económicos y sociales en México que comparten una visión humanista y por lo visto no están siendo escuchados porque yo no veo un cambio en este país. Entonces es bueno, importante, urgente que se junten, que hagan una reunión de trabajo, que se pongan de acuerdo y que tengan su programa de televisión aquí. Así es. Yo me permito, no sé, tal vez como una especie de comercial. En el Centro de Estudios Económicos, dependiente del Consejo Coordinador, estamos haciendo un proceso en este proceso de transición a un nuevo gobierno, de juntar especialistas para poder llegar con el nuevo gobierno y decirle, esto es lo que hemos estudiado. Somos multidisciplinarios, estamos no solamente en materia económica, es materia política, materia jurídica, materia social. Y llegar con una propuesta clara desde el sector privado, a través del Consejo Coordinador, para poder tener una voz más amplia con el gobierno. Y que es una propuesta pensando en el bien común y en la mayoría, ¿verdad? Claro, así es. Entonces estamos en ese trabajo, invitamos a las sociedades a unirse en este esfuerzo que estamos realizando. Pues nosotros en cuanto estamos en la oportunidad. Tengan la propuesta, pues nos la comparten para compartirla, sí. ¿no? Así es. Bueno, pónganse de acuerdo y tengan su programa de tele aquí en Anunciación TV. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, muy bien.
Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias. Gracias por la invitación. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.